Hola a todos y bienvenidos a un vídeo de La Voz del Calcio. Hoy vamos a hablar de fichajes. Comenzamos. Bueno, y para hablar de fichajes tengo conmigo a Adrián Soria, que la verdad ha habido bastantes fichajes y aún queda bastante mercado para que comience la Serie A, pero ya vamos a hablar de cuatro fichajes importantes, así que no sé tú, Adrián, pero yo tengo ya bastantes ganas de que comience esta nueva temporada. Sí, muy buenas, Antón. Lo primero, que va a ser un buen tema para estrenar el canal y para hacer nuestro primer vídeo aquí en La Voz del Calcio. Y aunque es cierto que aún queda mucho mercado y que está siendo una venta de transferencia típica por el tema de que los equipos no tienen el músculo financiero que tenían en temporadas anteriores, sí que en Italia se están moviendo muy bien los grandes equipos sobre todo. Y eso vamos a repasar hoy, ¿no? Los jugadores que más nos sorprenden, que han llegado a la Serie A y que son los traspasos más destacados en Italia hasta la fecha. Sí, en este vídeo vamos a hablar de quizás esos jugadores que van a dar un salto de calidad a sus equipos y el primero de ellos, sobre todo, es Achraf Hakimi en ese Inter de Milán, que llega para reforzar una de las posiciones más débiles que tenía el conjunto de Antonio Conte, como es ese carrilero diestro. La verdad es que siempre hablábamos de la delantera, de ese Lautaro Martínez, de Lukaku, de Brozovic, Varela y Sensi en el centro del campo, pero los carrilleros es una posición que no está al nivel del resto de la plantilla. Sí, totalmente. Además, era una de las posiciones que más quería reforzar la dirección deportiva y Antonio Conte, porque intentaron en enero taparlo con dos parches que eran Ashley Young y Víctor Moses. Hemos visto como el inglés sí ha tenido más continuidad que el nigeriano, pero es cierto que en cuanto al nivel colectivo y en cuanto sobre todo a ese nivel que presentan Lautaro y Lukaku, eran las zonas más flojas de este Inter. Se espera que llegue con las dos para reforzar ese carril izquierdo, pero el primer fichaje que tapó el Inter fue esa llegada de Raf, que venía haciendo una gran temporada en el Borussia Dortmund y que encaja muy bien con el sistema de centrales y como carrera. Así que será todo un lujo tenerlo en Italia. Y lo cierto es que sube mucho el nivel del Inter con esa llegada. Además, Achraf es un lateral que sufre bastante cuando tiene que defender. Entonces, una defensa de tres Nada. parece que va a venir a la perfección. Además, vimos durante toda la temporada cómo los carrilleros, pese a no ser del nivel de Lautaro Martínez, Brozovic o Lukaku, tenían bastante importancia. Por ejemplo, Danilo D'Ambrosio, había jugadas ensayadas que consistían en que él atacase el segundo palo. También había salidas de presión en las que Lukaku aparecía para después abrir a banda. Entonces, yo creo que Ashraf va a ser muy importante, ya no tanto a balón parado como era D'Ambrosio, porque atacaba muy bien el segundo palo, pero en esas salidas de balón, con la velocidad que tiene y con las conducciones tan verticales que es capaz de hacer, la verdad es que pinta muy bien. Sí, sobre todo lo que comentas en llegar a esa línea de fondo, porque es algo que no tenía tanto que Andreu que tenía un buen golpeo y en cuanto a centro, desde el lateral era un buen efectivo, pero Ambrosio y el propio Candreva no presentan ese ímpetu de llegar a la línea de fondo y con las balones atrás. Y ahí Arraf va a ser muy importante, que también, además, ha mejorado mucho dentro del área de la toma de decisiones, también en cuanto al foto goleador y por lo tanto es un futbolista que va a encajar desde primera con Antonio Conte. Llega por 40 millones de euros, una cifra que se espera que acabe demostrando el por qué la ha pagado el Inter, pero lo cierto es que la dirección deportiva se ha movido muy bien en ese mercado para traer al marroquí, porque si cierras los ojos y piensas en algún carrilero que pueda encajar en ese Inter, sin duda la primera opción es Arraf Hakimi. Y además es un jugador muy joven, porque estamos hablando de que son 21 años, es de 98, y sobre todo en defensa había jugadores veteranos como el propio D'Ambrosio, como Candreva, como Moses, como Ashley Young, Handanovic en portería, Godín. Entonces rompe un poquito esa dinámica de tanta veteranía y aporta sangre joven, que la verdad es que vimos que Bastoni salió muy bien este año, entonces no me sorprendería que Ashraf en 1 o 2 años saliese a un equipo incluso con aspiraciones mayores. Y alguien que no es tan joven es nuestro próximo fichaje, como es Pedrito, bueno, ya Pedro, que avanzada su carrera ya no hace falta usar diminutivo, ficha por una Roma. A mí me parece uno de los conjuntos más interesantes de cara a seguir el año que viene, porque vimos esta primera temporada con Sí. Fonseca, que estuvo
funcionó por rachas, se podría decir, y la verdad es que la temporada que viene, con tanto joven, con Pellegrini, con Zaniolo, la verdad es que pinta muy interesante y Pedrito podría aportar esa veteranía, esa fatiga que quizá puede faltar con tanto joven. Sí, fue una temporada de transición con Fonseca en el banquillo y yo creo que la llegada de Pedro tiene mucho sentido táctico y también mucho sentido, como comentas, a nivel anímico del equipo, porque va a aportar veteranía. Si acaba saliendo con Aro, es un peso que se va a notar en el vestuario y yo creo que el bagaje en el Chelsea va a aportar mucho a nivel anímico a la Roma y también refuerzan las posiciones que están muy necesitadas en la capital, porque es cierto bueno, que Mkhitaryan también acaba de firmar con la Roma después de esa opción de compra que tenía. Kluivert no termina el paso, Under tampoco termina de romper, a pesar de que esos jugadores que 62 minutos, y se buscó esa llegada de Carles Pérez en enero. Los cierto es que Fonseca ha estado en muy buen nivel. Le ha faltado la continuidad por esos meses que tuvimos de parón en el fútbol europeo. Y ahora Pedro llega para ser un futbolista importante y que también aporte a nivel táctico y sea titular en la Roma. Yo creo que es una llegada que, a pesar de la veteranía, va a aportar mucho y encaja muy bien con lo que busca Fonseca. Y sobre todo es un traspaso gratuito, por lo tanto el riesgo que asume la Roma es mínimo. Y además, yo creo que va a ser bastante interesante saber dónde lo mete Fonseca, porque con tanto media punta, con tanto extremo, vimos que a final de temporada cambió el esquema, jugó con defensa de tres. Entonces, yo creo que puede hacer algo que siempre decías tú que podía hacer el Napoli con Callejón, meterlo de carrilero, porque la verdad es que Pedro podría funcionar ahí, en defensa de tres, se vería, no, ya no tiene esa explosividad que tenía antes en ataque y con tanto extremo, la verdad es que una reconversión a mí no me extrañaría, sobre todo porque no llega con un papel de estrella, llega con un papel de secundario que va a aportar muchísimo, pero la verdad es que las estrellas son para mí Zaniolo y Pellegrini, y esos dos jugadores a media punta para mí van a ser intocables esta temporada y los dos están llamados a dar un salto más para que a Roma quizá ya no pueda aspirar a Champions porque la competencia es muy alta, pero un quinto puesto de Europa League y soñar con aspiraciones europeas en esa competición, la verdad es que podría pasar perfectamente. Sí, yo creo que Pedro llega a un sitio muy bueno para continuar su carrera, porque no va a estar tan exigido a nivel mediático, tampoco creo que esté tan exigido a nivel físico, como si lo trae en la Premier League por el ritmo que presenta el fútbol inglés, pero es cierto que continúa su carrera en un equipo europeo importante, que está en Europa League y que pretende hacer una buena temporada a nivel europeo, ya que esta temporada pues no puede ser así, y que llega un equipo que está en la remodelación y con las ideas muy claras, con proyectos de futuro, y ahí Pedro va a sumar mucho. Como dices bien, veremos a ver dónde lo encaja Fonseca, qué esquema es el que acaba usando para de nuevo esta temporada, si el 4-3-1 o jugar con defensa de 3 y carrilero, pero en ese sentido Pedro encaja muy bien tanto en la zona ofensiva por esa mordiente que tiene el canario en zona de tres cuartos, o también por esa efectividad que le van a dar por banda a la Roma. Creo que es un perfil que no tenía la Roma, que se había basado mucho en el juego interior con Pellegrini, con Zaniolo cuando estuvo antes de la lesión y también después de la lesión, y le hacía falta un poquito de jugar por fuera, de abrir el campo, de ensancharlo, y ahí Pedro va a ser muy importante. Pues de Perú pasamos a Osimhen, que es también un jugador joven como Achraf Hakimi. Y la verdad es que Osimhen es un perfil también muy distinto a todo lo que tenía en Napoli, porque tenía a Arek Milik, a Llorente, a Mertens, que la verdad es que parece que se va a retirar ya en Napoli, pero yo creo que Osimhen va a aportar muchísima frescura y quizá obliga a Gattuso a una reconversión en el esquema y podría cambiar la posición de Lorenzo Insigne, podría cambiar, podría jugar sin extremos, quizá un 4-2-3-1. Y la verdad es que puede ser muy interesante cómo avanza la temporada de Napoli, porque yo creo que encajar a Osimhen debe ser una obligación tanto por la Sí, cantidad pagada como por el jugador. claro, sobre todo por esa apuesta tan fuerte que hace de Laurentiis con Osimhen, porque hay que recordar que la cifra del traspaso son 70 millones de euros.
es el traspaso más caro del Napoli en su historia. Era Irving Lozano, que llegó el curso pasado desde el PSV, y ahora es Osimhen con esos 70 millones de euros que abonó el Napoli al Lille. Es un futbolista muy joven, como he comentado. Hay que ver dónde están las expectativas y la presión a la que se somete al delantero, pero es una apuesta de futuro y también una apuesta de presente. Por lo tanto, como he comentado, es una obligación de encajar a Osimhen en el 11. Ya en pretemporada lo hemos visto muy suelto, de que ya no todo goles, le ha hecho falta muy pocos minutos para estrenarse como goleador del Napoli y para hacer su primer hat-trick, creo recordar, en esa pretemporada que está haciendo el equipo de Gattuso en Castel di Sangro. Y por lo tanto, en cuanto a lo que es la realidad, de momento Osimhen no le falta y quería venir al Napoli porque le gustó la ciudad, le convenció el proyecto, se sintió querido, y creo que eso va a ser muy importante para que el ex del Lille acabe encajando en el Napoli. A ver cuál es el papel que le da Gattuso dentro del 11, pero sin duda es uno de los jugadores a seguir esta temporada y que más expectativas van a levantar. Además, este fichaje de Osimhen, obvia de que Napoli, la temporada pasada, que es cierto que ganó la Copa Italia, pero en Serie A fue bastante decepcionante, había de que tiene un proyecto, porque después de este fichaje llegó a renovación de Zielinski y parece que Fabián no se va a ir esta temporada. Entonces, ojo con el Napoli, que parece que va a volver a pelear por Champions. Esos 70 millones que dices tú obliga a que las expectativas no sean solamente entrar en Europa League o ganar la Copa Italia. Y la verdad es que Osimhen a mí me ilusiona bastante en el sentido de que tiene grandes asistentes por detrás. Tiene a Lorenzo Insigne, que en espacios reducidos es muy bueno. Tiene a Fabián, que llegando desde segunda línea es muy bueno y tiene un gran golpeo. También tiene a Zielinski, tiene a Demne. Entonces yo creo que la adaptación puede ser fácil y ya vimos que el Napoli está subiendo fotos de Osimhen y de Insigne bastante juntos. Entonces a mí me cuesta creer que este futbolista, además solamente 21 años, es cierto que puede ser un one season wonder, pero me extrañaría mucho. Además, departamento de scouting de Napoli suele acertar en esta clase de fichajes más underground, como por ejemplo el propio Zielinski, que llegó desde Empoli bastante joven, o Ayan incluso, llegaba desde un club menor en Italia y encajó a la perfección. Entonces yo creo que si han pagado esa cantidad, hay razones de sobra para confiar en él. Sí, totalmente. Y yo creo que el Napoli al final ha sido en Italia uno de los equipos que más ha beneficiado de ese parón por coronavirus, porque incluso en verano le ha permitido, gracias a los beneficios que tenían las arcas, hacer una inversión tan fuerte como la de Víctor Osimhen, porque le ha permitido también ganar la Copa Italia, porque también tras ese parón el Napoli se ha encontrado, Gattuso ha conseguido asentar bien las bases y que haya un proyecto de futuro. Y eso va a ser lo más importante. El año que viene tendrá Serie A, tendrá Copa, tendrá Europa League, que no será tan exigente como la Champions. Y ahí puede jugar unas cartas muy interesantes el Napoli para conseguir el título europeo. O al menos luchar hasta el final, que en las últimas temporadas pues, se nos ha caído de esa pelea. Y ahí Víctor Osimhen llega para ser importante. Y por lo tanto, también te deja ver que la puerta de salida para mí y para Llorente pues está abierta. Pero lo cierto es que el Napoli necesitaba un delantero importante, un delantero titular, y ahí llega Osimhen para hacer esa pieza que le faltaba al equipo de Gattuso, y veremos a ver, ojalá que salga bien, porque lo cierto es que el Chucky Lozano no ha tenido una primera buena temporada, y a ver si Osimhen tampoco necesita temporada de adaptación, aunque como decíamos, en pretemporada ha comenzado como un tiro. Bueno, y si Napoli se está renovando la delantera, el campeón de esta última Serie A, como es la Juventus, parece que está renovando el equipo completo. Empezó con el fichaje de Arthur en el centro del campo, siguió la contratación de Andrea Pirlo como entrenador y otro fichaje para reforzar el centro del campo como es Weston McKennie. La verdad es que ya se está hablando de un cambio de esquema, de cambiar ese 4-3-3 que lleva estas últimas temporadas utilizando. Está hablando de vuelta a la defensa de 3, de una reconversión de Bernardeschi a Carrillero. La verdad es que el pobre Bernardeschi lleva muchísimos cambios de posición, pero esos dos fichajes de Arthur sobre todo y después de McKennie, que para mí va a ser suplente, pero un suplente de bastante nivel, son
quizá el relevo necesario, el cambio generacional necesario, porque ese centro de campo Pjanic, Matuidi, Khedira, que anteriormente había brillado bastante, ya está un poco anticuado y ni Rabiot ni Ramsey parece que estaban dando el nivel para ser titular en una Juventus. Sí, sobre todo el motivo de estos fichajes es lo que has comentado, que es el cambio generacional en una de las parcelas más importantes del fútbol, si no la que más, y que a Juventus ya venía lanzando en las últimas temporadas, porque el nivel de Pjanic de esta última ha bajado muchísimo, se le buscaba una salida y por eso se ha incluido la operación de Arthur. Matuidi también se espera que salga antes de que finalice el mercado, y el tema de Sami Khedira más de lo mismo. Y como has comentado, los fichajes que llegaron para hacer ese relevo, mejor dicho, eran Rabiot y Ramsey, y se han quedado muy lejos de lo esperado. Por ello, llega Arthur, un futbolista que se hablaba de que no quería venir, que viene obligado a la Juventus por ese intercambio con Pjanic, pero que va a ser muy importante como Andrea Pirlo. Veremos a ver dónde lo coloca, si bien en la base de la jugada o un poco por delante, veremos a ver, pero es un futbolista que va a sonar mucho porque tiene mucho futuro, porque con balón es un futbolista muy inteligente y va a ser clave para sustituir a Pjanic en ese centro del campo. Y también el fichaje de Weston McKennie, que a mí personalmente me ha sorprendido mucho. De la noche a la mañana llegó a Turín, en la prensa italiana no sabía nada del interés por el estadounidense, pero que encaja muy bien con lo que buscaba Andrea Pirlo, que como ya comentó en su primera rueda de prensa, quiere presionar tras pérdidas, quiere recuperar el balón en el centro del campo, y ahí Weston McKennie va a ser un futbolista clave para ese rol, porque es bueno en esa presión, es bueno también físicamente para recorrer metros hacia adelante y cubrir zonas del campo que igual el físico de Arthur por su estilo de juego pues no le da, y aunque a principio, como he comentado, no parte como titular, sí va a ser el jugador número 12 de la Juventus, porque le va a aportar mucho al equipo, aunque con balón aún se quede un poco lejos de ese rol que tenía Pjanic o que va a tener Arthur. Es que además la plantilla de Juventus cuenta también con Rodrigo Bentancur, que quizá esa propuesta de presionar alto, como dijo Andrea Pirlo en la presentación, va a beneficiar bastante, porque Arthur no, pero tanto McKennie como Bentancur son dos futbolistas que les gusta presionar muchísimo, les gusta ir arriba a robar el balón, y ambos tienen físico de sobra para robar lo más arriba posible, recuperar y atacar directamente. Entonces, será interesante ver cómo forma ese centro de campo Andrea Pirlo, porque si juega con el 4-3-3 de Sarri, quizá a posición de medio centro hay más dudas de quién vaya a ser, porque no hay un nuevo Pjanic en la plantilla, se podría decir. Hay bastantes interiores, pero para mí no hay un reemplazo claro de Pjanic. Entonces, el cambio de esquema que se comentaba a un 3-4-1-2, 3-4-2-1, la verdad es que tendría bastante sentido. Y también así encuentras acomodo a Paulo Dybala y no lo pones de extremo diestro con tendencia a ir hacia adentro. Lo pones desde dentro y que haga lo que quiera, porque Paulo Dybala es un jugador que necesita libertad. Entonces, tener detrás a McKennie o a Arthur, que son futbolistas bastante complementarios, podría beneficiar bastante. Yo creo que la clave va a estar en dónde encaja Andrea Pirlo a Arthur, porque va a llegar para ser titular y va a llegar para tener mucha importancia y mucho peso en la Juventus de Pirlo, y hay que ver dónde lo encaja. Yo tengo la sensación de que va a acabar jugando como lo hacía Pirlo en su Juventus, por delante de defensa para sacar el balón jugado, y por delante de él pues dos interiores o dos volantes de contención que le hagan el trabajo físico que no va a aportar Arthur sin balón. Y ahí me parece que el papel de Bentancur y de McKennie van a ser fundamentales, porque son futbolistas que, como he comentado, saltan muy bien la línea de presión, también con balón conducen mucho, y eso va a ser muy importante para contrarrestar un poco el juego con balón de Arthur. La cifra del traspaso de McKennie llega cedido por 4,5 millones y tiene una opción de compra si juega el 60% de los partidos, creo recordar, con la Juventus, de 18,5 millones, por lo que al final el Schalke recibiría 23 millones por el primer estadounidense que juega en la Juventus, el quinto en Serie A, pero me parece un traspaso también que a nivel económico no le va a suponer al Juventus un gran esfuerzo, que también es muy joven, y si le sacas rédito primero deportivo
Y segundo, si consigue una venta posterior de aquí a unos años, va a ser un fichaje que va a encajar muy bien en todo lo que es la Juventus. Por lo tanto, de momento la dirección deportiva parece que encaja, hay que ver cómo refuerza las otras zonas, si siguen reforzando el centro del campo, pero la llegada de McKennie suena muy bien. Y que además, no sé cómo ves tú, pero para mí son dos fichajes con un precio bastante bajo a pagar, con un riesgo también muy bajo. Entonces, la recompensa Claro. de ambos fichajes puede ser muy alta porque un jugador como McKinney, que te cueste 4,5 a cesión y después 18,5 y a compra, la verdad es que es complicado porque es un jugador joven y es un jugador que Sí, necesitas, es un jugador que no tienes. Entonces, la verdad es que podrían haber hinchado precios de Schalke. En ese sentido, a Juventus siempre se ha mostrado como un club que negocia bastante bien, porque el fichaje de Arthur ya te dice que es un relevo generacional en el centro de campo. Tienes un sí, futbolista que ya lleva varios años en Europa, que se nota que aún puede crecer más y que seguramente tiene ambición porque no ha conseguido grandes objetivos en el Barcelona. Entonces, son dos futbolistas con precios bastante decentes y con un riesgo que se puede asumir, porque a Juventus, si continuaba con el equipo, lo cierto es que seguramente iba a volver a ganar la Serie A, pero para mí el objetivo de este club debe ser ganar la Champions, y hace ya varios años que se queda por el camino, que no llega a la final y un cambio era necesario. sí, además es un buen comienzo hacer ese relevo generacional Mm. con estos dos futbolistas, porque la Juventus ha vivido mucho tiempo del buen nivel que mostraba Pjanic, del, del, del peso que tenía en el equipo y bueno, y despedir al Bosnio y traer a un Artur, que aunque ha encajado de aquella manera en el Barcelona, que ha ido de más a menos, el brasileño es uno de los mejores centrocampistas que hay en Europa y por lo tanto es una apuesta también por una línea continuista y por defender esa candidatura a ganar la Champions, porque tiene los mejores jugadores en tu plantilla y Artur es uno de los mejores jugadores de Europa para ello. Por lo tanto, qué mejor forma que comenzar este relevo generacional, que el año pasado con Demiral, a pesar de la lesión, y con Delight, y esta temporada de momento con Artur y con un McKennie que tiene muy buen encaje en la idea que quiere Pirlo. Bueno, veremos cómo avanza el mercado. Ya hemos dicho estos cuatro fichajes que seguramente son los más destacados, junto con Miranchuk a Atalanta. Puede haber un par más que están a este nivel. Y el jueves que viene también habrá un vídeo de fichajes que seguramente haya uno de Milan que pinta muy Sí, interesante, se podría decir. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima. Adiós.